Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de Dios. Primera parte, pero ustedes no solamente van a recibir primera parte, porque no voy a estar aquí el próximo domingo, pero creo que la enseñanza es suficiente en sí mismo para llevar aplicaciones específicas. Vamos a orar. Padre amado, tú eres grande y poderoso y tenemos un gran privilegio de poder conocerte, de poder aprender de ti, de poder caminar en tus caminos. Abre nuestro entendimiento para entender esta porción y ver las aplicaciones relevantes para nuestras vidas. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy convencido que muchos de nosotros no experimentamos la realidad de la relación con Dios que Jesucristo proveyó. Hay privilegios especiales que tenemos como hijos de Dios que desconocemos, y este desconocimiento implica vidas espirituales más pobres de las que Dios desea. Él quiere mantener con nosotros una relación significativa y profunda, y muchas veces vivimos a nivel superficial en cuanto a nuestra relación con Él. Sin embargo, pongo una proposición aquí: cada creyente verdadero puede experimentar la vida sobrenatural del Espíritu, llevándonos a una relación más estrecha con Dios nuestro Padre. ¿Cómo? Por meditar y apropiarse por fe de los privilegios que el cristiano posee, que encontramos en Romanos 8, 9 al 13. Cada cristiano puede experimentar la vida sobrenatural del Espíritu, llevándonos a una relación más estrecha con Dios nuestro Padre. Vamos a leer el pasaje de Romanos 8, 9 al 13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu mora en nosotros los creyentes. Estos versículos 9 al 11. Y vale la pena mencionar, para hacer conexión con los versículos 7 y 8 inmediatamente antes,
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas, un contraste, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo afirma que ellos no están en la carne, tomando la fraseología de la Biblia de las Américas, sino en el Espíritu. Una gran oportunidad de poder vivir para Dios en el poder del Espíritu Santo. Si alguien no tiene al Espíritu morando en su vida, la conclusión es, no es de Cristo. O uno está con Cristo o no está con Cristo. El Espíritu Santo entra en la vida en el momento de la conversión en Jesucristo y permanece allí, mora en nosotros. No es que algunos días sí y otros días no. No es el caso de nosotros en el Nuevo Testamento. La presencia del Espíritu Santo es permanente para el que ha nacido de nuevo. El Espíritu es el que lleva a cabo el nacimiento de nuevo. Es su obra. Cuando Dios cambia nuestro corazón para un corazón receptible a Dios y nos da su Espíritu para poder obedecerle. Hay una implicación. Si no hay evidencia de la obra del Espíritu de santificación, de crecimiento espiritual que se puede observar, la persona no es cristiano, a pesar de lo que puede decir con su boca. Voy a hablar de una situación, no menciono nombres, hace años. Una persona había terminado el estudio básico, hizo profesión de fe aparente, se inscribió para el curso bautismal en su momento y hacemos una especie de evaluación cada vez. Queremos poder ayudar a personas que no habían entendido el Evangelio de poder entender el Evangelio. Fue bautizado allá cuando fuimos a Turipaná. Ya los antiguos se recuerdan esas ocasiones. Pero el siervo y el aprendiz del grupo familiar estaban preocupados. Y junto con el siervo zonal querían hablar conmigo. Estaban preocupados porque no vieron nada de crecimiento espiritual en la persona. Se estaba pensando en la posibilidad de 7 pasos para ver si había ciertos obstáculos a su crecimiento que puede suceder. Entonces, él llenó el formulario ahí, el inventario confidencial. Y mientras estamos repasando algunas cosas allí, llega al final unas preguntas que se toman del material de evangelismo explosivo. Si tenía seguridad, si se presentaba ese día delante de Dios por la muerte, si tenía seguridad de poder entrar a la presencia de Dios. Y la respuesta era no. Y la segunda pregunta que tiene que ver con ¿qué dirías a Dios? Si Él te preguntara por qué te debo entrar aquí conmigo. Y era evidente que no tenía ni idea. Eran puras obras, puros deseos. Los ojos del siervo y del aprendiz se pusieron grandes porque vieron por qué no había crecimiento espiritual. No había nacido de nuevo. Intentamos aclararle el Evangelio. No solamente en ese momento, sino en otros momentos no era posible ver un cambio. No reconoció realmente la victoria de Jesucristo. El nuevo nacimiento
Por eso, si no hay evidencia de la obra del Espíritu Santo en la santificación, la persona no es cristiana. A pesar de lo que puede decir con la boca, habrá evidencia, si muere el Espíritu Santo en la vida, de que todavía puede arrastrar cosas de la vida antigua, claro que sí. Pero hay algo de luz, algo que define que la persona ha nacido de nuevo. El versículo 10 no es fácil de entender y ofrezco la siguiente traducción parcialmente de la Biblia de las Américas, pero usando la nota en el margen. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu es vida a causa de la justicia. Vida, está hablando de vida espiritual, vida eterna. No se refiere al espíritu humano. En la Reina Valera lo tiene en minúscula, pero no es cierto. En el contexto del capítulo siempre se refiere al Espíritu Santo. Ustedes pueden trazarlo en un momento de revisar el capítulo. El versículo 11 también lo confirma. Y si el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos, también se utiliza en el original el artículo definido, el Espíritu, que es otra señal, junto con el contexto de que se está hablando del Espíritu Santo, no del Espíritu humano. Se nota que Pablo pasa de hablar de la presencia morada del Espíritu en ellos, en el versículo 9, a la presencia de Cristo en ellos, en el versículo 10. Los dos, Jesucristo y el Espíritu Santo, moran en el creyente. Los dos comunican los beneficios de la salvación al creyente. Son personas distintas, pero muy unidas en estas funciones. No nos debe sorprender. Aún el mismo Señor Jesucristo, en su mensaje a sus seguidores, la noche de su crucifixión, habla de la presencia, la morada del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en la vida del creyente. No nos debe sorprender, pero aquí está vinculando muy estrechamente, normal. La referencia al cuerpo muerto a causa del pecado es una referencia a la muerte física que todavía debe ser experimentada por los creyentes debido al pecado de Adán. Llegamos al fin de la vida. Aunque el creyente todavía tiene un cuerpo mortal, el Espíritu que da vida mora en él. Hay liberación de la condenación, el dominio del pecado, hay liberación del dominio del pecado. No estamos esclavizados o obligados a pecar. Hay cambios drásticos, importantes. Y la vida futura, o sea, la resurrección que traerá la transformación completa del cuerpo humano para vivir en las esferas celestiales. Un cuerpo distinto, incorruptible, por obra de Dios. Todo esto es a causa de la justicia de Jesucristo imputada en nuestra vida, la justificación por la fe. Cuando Dios, como juez supremo, declara sin culpa al creyente por lo que hizo Jesucristo como su sustituto, y la apropiamos por la fe. Si el Espíritu del Padre que levantó a Jesús de los muertos, el versículo 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, tiene que ser el Padre allí, mora, es tiempo presente el verbo en ellos, permanentemente mora, habita. El Padre vivificará también los cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ellos.
Hay un aspecto futuro, la resurrección, que es futura, pero hay un énfasis en el poder de la resurrección ahora mismo. Vivimos con un nuevo poder, una nueva capacidad, por obra de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Esos son parte de los privilegios que recibimos y a veces desconocemos. Y luchamos para vivir bien, pero logramos poco, porque nuestras fuerzas no dan. Solamente en dependencia de Dios y su poder vamos a poder avanzar espiritualmente, en dejar atrás tendencias pecaminosas. Para repasar por un momento algunas enseñanzas sobre el Espíritu Santo en este pasaje. Pueden leer, pero es conocido en varias maneras en este capítulo. A veces habla del Espíritu de Dios, a veces habla del Espíritu de Cristo, solamente el Espíritu de vida. Debemos reconocer las diferentes designaciones. Es la misma persona. No son varios espíritus, es la misma persona, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero también el pasaje habla de la morada continua y permanente del Espíritu en la vida del creyente. Muy buenas noticias. Mora en forma permanente en nosotros. Pero también si una persona no tiene al Espíritu Santo en su vida, el pasaje afirma, no es de Cristo. No es un creyente verdadero. Implica que no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene desde ese momento el Espíritu Santo presente en forma permanente en su vida. El Espíritu Santo tiene múltiples funciones en la vida de los creyentes. Este capítulo de Romanos enfatiza la santificación, Romanos 8, progresiva en los versículos 1 al 17. Está enfatizando este aspecto de cómo vivir para Dios en dependencia en el poder del Espíritu Santo. Son muy buenas noticias. No está echando una carga sobre nosotros, está diciendo, esto es un beneficio, una bendición que tienen. La morada del Espíritu Santo en la vida creyente verdadero es una provisión muy importante de parte de Dios para poder progresar en santidad. El proceso de santificación progresiva es obra de Dios, pero tenemos responsabilidades nuestras. No podemos sentarnos y decir, pues Dios no me ha quitado este pecado. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos hacerlo en dependencia de las provisiones de Dios. Es esencial manejar muy bien las enseñanzas de este capítulo para poder progresar. Y también Dios nos ha dado una responsabilidad indispensable para vivir en obediencia a Él, al instarnos en el principio de este capítulo a andar en el Espíritu. Responsabilidad nuestra de andar en el Espíritu en dependencia de Él. Cuando salimos del camino, necesitamos arrepentirnos, confesarlo delante de Dios y seguir adelante. Tomando decisión, deseo vivir para Dios, deseo hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Pero es la provisión de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. El creyente puede experimentar la verdadera vida en el Espíritu. Voy a leer de nuevo los versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Comienza con así que. Es una conclusión de la sección anterior. Está hablando con base en esto. Tenemos algo importante para decir. Y dice claramente, deudores somos. Pero aclara, deudores somos, no a la carne. No hay ninguna obligación con la carne para vivir conforme a la carne. A veces hay personas que piensan que cuando alguien les da cierta bendición, un regalito, algo especial en el día de su cumpleaños, quizás quiere dar lo mismo, algo diferente obviamente, pero en el cumpleaños de la persona hay una amistad, hay una relación especial. De poder la boca no da, reciprocar un favor. A veces la mente sabe, pero la boca no colabora. Pero la carne no nos ha dado nada. No nos ha dado absolutamente nada. No tenemos ninguna obligación con la carne. No le debemos absolutamente nada. Pero la oración aquí es incompleta. Pero es evidente que deben vivir conforme al Espíritu. No a la carne, sino al Espíritu. No hay ninguna obligación a vivir conforme a la carne. Ninguna. Los creyentes tenemos el poder de la resurrección para superar el poder del pecado. Entonces no deben seguir sus inclinaciones de la naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros, desde nuestro nacimiento, tenemos una naturaleza pecaminosa. La carne es la palabra más común que se utiliza en las Escrituras. Una tendencia a las obras de la carne. Las características de cada uno puede ser un poquito diferente, pero todos tenemos. Pero Pablo está dando ayudas claras para no quedarnos con esta vida con la cual entramos al nuevo nacimiento, porque hay cambios debido a Dios, debido a su obra, para ayudarnos a vivir de una manera diferente. Y Pablo contrasta dos consecuencias. Si viven conforme a la carne, morirán. Pero hay un sentido figurado aquí, una experiencia temporal en las cosas de la vida. Tiene que ver con no experimentar comunión estrecha con Dios mientras estamos viviendo en la carne, en el pecado. El verbo que es futuro allí indica certeza, seguridad. Es la consecuencia natural. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hay varias perspectivas. Algunos ven que vivir conforme a la carne se refiere a los no regenerados, a personas sin Cristo. Otros piensan que por apostasía se pierde su vida con Dios, cosa que rechazamos. No vemos esa enseñanza en las Escrituras. Es preferible verlo de otra manera. El contexto aquí tiene que ver con la victoria del creyente sobre el pecado por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Es sobreentendido aquí vosotros, se refiere a la palabra hermanos del versículo 12. En Romanos 7, y este capítulo 1 al 12 de Romanos 8, muestra la posibilidad de un cristiano vivir en la carne.
Pablo luchaba en el capítulo 7 con la carne hasta reconocer que era el mismo Salvador que le daba libertad para poder vivir para Dios y no sentirse obligado a seguir con los patrones de su vida anterior. El verbo de tiempo presente, hacer morir, indica una acción continua, una responsabilidad nuestra continua de atender las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Voy a hacer una referencia a Romanos 6:13, el mismo contexto de capítulo 8, pero presenta otras verdades. Menciona allí que tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es algo que debemos hacer continuamente. Versículo 12 de ese capítulo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos pecaminosos. Pero específicamente la forma de estructura de que debemos parar el reino del pecado en nosotros, es responsabilidad nuestra. Eso involucra las actividades para no obtener la salvación o mantener la salvación, sino no está hablando de esto, está hablando de vivir en santidad como consecuencia de haber sido regenerado, nacido de nuevo. La justificación es por la fe solamente, no por nuestras obras. Nuestras obras no borran los pecados. Nuestras obras no nos dan beneficios delante de Dios. Aunque Dios desea que habiendo nacido de nuevo, vivamos y andemos con buenas obras, claro que sí, pero eso no es para ganar puntos con Dios, beneficios. Es parte de nuestra responsabilidad y deseo de caminar con Dios. El uso de Pablo de la palabra morir y vivir manifiesta en realidades temporales y no eternas en este contexto. Y el pecado puede producir diferentes clases de muerte. Vamos a mencionar varias clases aquí. La muerte física puede ocurrir a creyentes debido al pecado persistente. En 1 Corintios 11, versículo 30, en el contexto de la cena del Señor y los abusos que los creyentes en Corintios estaban haciendo contra otros hermanos. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Consecuencia de estar participando en la cena no correctamente. Muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. Habla de la muerte. Murieron en Cristo, pero murieron prematuramente en el sentido que Dios les quitó la vida por su mal testimonio. Una clase de muerte, una muerte física. Pero hay otra clase que vamos a llamar una muerte psicológica, entre comillas, que puede ser causada por pecado, que produce mucha aflicción mental y emocional. Vamos a leer en el Salmo 38, 1 al 11 aquí, de lo que está diciendo. Y pueden imaginar lo que está viviendo David, el rey David. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se ha agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día.
porque mis lomos están llenos de ardor y no hay nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, y me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. El hombre viviendo en pecado, y Dios está llevándole al arrepentimiento. Pero demoró, evidentemente allí. La solución, arrepentirse. Cuando experimentamos la mano de Dios contra nosotros por algo en nuestra vida, arrepentirnos, confesarlo delante de Dios, recibir su perdón y enfocar de nuevo nuestra vida. En la tercera clase, puede haber muerte que afecte la parte social de la persona en el sentido de romper la comunión con otros. Vamos a mirar primeramente 1 Corintios capítulo 5, 9 al 13. Tiene más de un diapositiva. Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, hablando del cuerpo de Cristo, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Caso de un hombre en la iglesia que tenía la mujer de su papá. Y eran orgullosos del caso. Por eso que Pablo estaba tan triste por la situación. Primero de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Está hablando del caso de un cristiano en su vida. Está proclamando que tiene comunión con Dios, estrechez de relación, y está andando en pecado. No puede tener comunión con Dios en esa situación. Cristiano que participa de drogas, pornografía, adulterio, rencor, la lista puede ser larga, captamos la idea. No puede decir que estoy en comunión con Dios y viviendo en tinieblas. La necesidad de confesar delante de Dios, la necesidad de arrepentirnos. Actos de obediencia a Dios pueden incluir actos de amor que producen experiencias de vida de diferentes clases de bendiciones. Vemos algunos ejemplos aquí. Vivir largamente, Efesios 6:3, para que te vayan bien y sea de larga vida sobre la tierra. Fuerzas renovadas, por ejemplo, el Salmo 69:32, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y bendiciones de comunión
otros. 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La carne no produce nada de esto, es por vivir de cerca con Dios, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más a fondo aquí, el desarrollo de lo que significa hacer morir las obras de la carne. Esto es clave aquí. El verbo es futuro. Hablo de Romanos 8:13, indicando certeza de que vivirán. Habla de la vida en relación con Dios, no solamente la vida física. Por el Espíritu, la manera de hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu. Solamente por su poder podemos tratar con la carne. Solamente hacemos morir las obras de la carne. ¿Cómo lo hacemos? Es algo que debemos estar haciendo. El verbo de tiempo presente indica acción continua y constante. Al detectar en nosotros algo de la carne, tengo que tomar acción de hacer morir ese pecado. Debemos actuar con determinación y matar al pecado en nosotros. Está hablando de términos drásticos. Hacer morir es matar. No dejar prosperar. Atender cuando nos damos cuenta de que hemos permitido algo en nuestros pensamientos, en nuestra vida. El Espíritu estimula nuestros corazones a tomar acción y nos da la capacidad de actuar en matar el pecado. Nos da la capacidad de hacerlo. Debemos actuar con base en la convicción del Espíritu y su estímulo. Creo que todos nosotros podemos estar conscientes cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado en algo. Queremos no prestar atención a veces, pero cuando el Espíritu nos está convenciendo, debemos actuar pronto. Implica un rechazo contundente de toda actitud y práctica que sabemos que es mala. Rechazo contundente. Pero obviamente hay la posibilidad de dejarlo. Hay algo agradable a la carne. Implica arrepentimiento y confesión delante de Dios con frecuencia. Cuando descubrimos actitudes en nosotros, palabras ásperas, enojo. Implica tomar acciones drásticas y contundentes para evitar seguir pecando de la misma manera. Jesús habló con hipérbole, exageración intencional, acerca de sacar el ojo derecho o cortar la mano derecha si nos ofende. Habla de acciones drásticas. No es que literalmente debemos hacerlo, pero la idea es tomen acción. Definitiva. Obviamente la contraparte importante es andar en el Espíritu, que implica escoger obedecer a Dios y su palabra con análisis cuidadoso y determinación en dependencia del poder del Espíritu Santo. Análisis cuidadoso, pensar bien lo que estamos haciendo, cómo debemos actuar, cómo debemos cortar, qué cosas debemos cambiar. Llegamos a una sección de aplicación, un poquito larguita en esta ocasión, pero es sencilla por otro lado. Yo encuentro en el pasaje una declaración de una verdad.
La manera de vivir realmente para Dios es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Puede ser un mandamiento ahí, sencillo de entender. ¿Cuál es la situación que vemos alrededor de nosotros en el mundo? Observo una tendencia entre muchos de practicar una religión al participar en ciertas actividades cristianas, pero sin entender el propósito de Dios para sus hijos. No es solamente participar en una celebración, no es suficiente participar en un encuentro de grupo familiar. Dios quiere lograr algo más en nosotros. Santidad de vida es uno de los propósitos. El resultado es que uno corre para participar en parte de las actividades, pero sin lograr el resultado deseado por Dios. Mucha actividad, poca ganancia a veces, puesto que la vida tiene mucho trajín, y eso sí es verdad, y a veces agregamos este trajín por decisiones nuestras de cosas que queremos hacer sin analizar prioridades. Damos muy poca atención al proceso de Dios en la santificación de nosotros, sus hijos. Implica que hay poco tiempo para reflexión, poca atención al hecho si estamos creciendo en la semejanza de Jesucristo. Muchas veces no estamos conscientes de cuán lejos estamos de una vida de santidad en nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros propósitos y nuestra forma de hablar. Andamos en la carne sin darnos cuenta de ello. Eso es lo más grave. Para corregirlo tenemos que entender el papel de Dios en nuestra santificación. El papel nuestro. Hemos estado dando principios. Ustedes pueden leer algunas de estas cosas en la 5ª lección de Nueva Vida en Cristo. Muchos de ustedes pueden haberlo estudiado o enseñado. Romanos 6 al 8. Hay mucho ahí de santificación, provisiones de Dios y responsabilidades nuestras. Y lo que Edgar mostró, Efesios 4, 22 hasta el 32, despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Son pasos concretos y el pasaje da ejemplos. Quisiera dar algunas ideas concretas de respuesta a ese mandato o declaración de verdad. La manera de vivir realmente para Dios es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Debemos tomar una decisión de tener mayor conciencia delante de Dios de nuestra santificación y lograr identificar áreas de mayor necesidad de crecimiento. Conciencia, mayor conciencia delante de Dios de nuestra santificación progresiva. Identificar áreas que necesitan crecimiento. Pueden incluir constancia en los encuentros de grupo, puede incluir constancia en la celebración, que son oportunidades de aprender y ser estimulados. Prestar atención a las provisiones de Dios en Romanos 6, la 5ª lección de Nueva Vida en Cristo lo toca, y las responsabilidades nuestras. Prestar atención a lo que dice, provisiones de Dios. Reconocer que en nuestras propias fuerzas es imposible vivir en victoria sobre el pecado. El ejemplo del apóstol Pablo en Romanos 7. No funcionan en nuestras propias fuerzas. No vamos a progresar. Aprender lo que significa andar en el Espíritu.
Romanos 8, 1 al 11 lo desarrolla, prestando atención a las cosas del Espíritu, dedicándonos en este aspecto a entender sus provisiones y cómo apropiarnos de esas provisiones para nuestra vida. Aprender lo que significa hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Importante entender lo que significa. Implica tomar acción continua y constante contra las tendencias a pecar. No van a desaparecer por cansancio. No van a desaparecer por sí solo. Actuar con determinación para matar el pecado en nosotros. Cambié la palabra de hacer morir para entender lo que estamos hablando. Si uno ve una cucaracha o cucarrón en la casa corriendo, uno quiere aplastarlo o en alguna manera matarlo con su spray o algo así. Pero definitivamente uno no quiere dejarlo seguir. Hay que acabar. Bueno, así es con el pecado. Prestar atención a la convicción del Espíritu en cuanto al pecado y seguir el estímulo que Él da para tomar acción contundente. Ser sensibles. Si comenzamos a no escuchar, no percibir la obra del Espíritu Santo, vamos a seguir adelante, pero con una conciencia cauterizada, donde ya no prestamos atención al pecado. Incluye confesión y arrepentimiento como parte del proceso. No vamos a avanzar sin arrepentimiento. Sencillamente no funciona. Si estamos ayudando a otra persona que nos ha confesado que necesita ayuda para atender algo, es importante guiarle a ejercer la voluntad. Y arrepentimiento es parte de ejercer la voluntad. No dejarle ahí solamente con conocimiento que ha pecado, sino de entender un paso esencial y guiarle a tomarlo. Tomar acción concreta y drástica de acuerdo con lo que es apropiado según lo que enfrentamos. Diferentes pecados requieren diferente atención. De último, y es muy importante, reconocer que todo esto es para la gloria de Dios. Queremos vivir para la gloria de Dios. Vivir en santidad es para la gloria de Dios. Si otras personas dentro de la familia, fuera de la familia, observan cambios positivos que Dios está obrando en nosotros, pueden dar gloria a Dios por la transformación que está logrando hacer. Si eso no fue suficientemente concreto, quisiera agregar 2 ejemplos prácticos. Sigue. El caso de pornografía. Es uno de estos temas que no tocamos mucho. Es incómodo tocarlo. Pero sucede. El ambiente es demasiado, se presta para eso. Unas posibles maneras de hacer morir la obra de la carne en nosotros, que tiene que ver con la pornografía. No es, uno puede diseñar otra lista. Estoy dando un ejemplo. Arrepentirse de llenar su vida con estas imágenes y tomar decisiones de rechazar los pensamientos y deseos. Arrepentimiento, rechazo
como parte de esto. Informar a un amigo de confianza para rendir cuentas con frecuencia. De que está quedando libre de esas tentaciones anteriores. La práctica. Buscar manera de bloquear estos contenidos en el computador y el celular. Se necesita toda la ayuda posible para superar estas tendencias. Estudiar lo que dicen las Escrituras sobre la sexualidad y tomar pasos para apropiar las verdades de las Escrituras. Los aspectos positivos y las advertencias. Entender que los poderes de las tinieblas pueden haber tomado ocasión para controlar ciertas áreas de la vida por la práctica del pecado y cancelar estos poderes con la autoridad de Jesucristo. Unos ejemplos únicamente. Hay otro. Expresión frecuente de enojo. Yo sé que es un mal común entre hombres y entre mujeres en Colombia, en los Estados Unidos, en otros lugares. Arrepentirse y tomar decisiones frecuentes de no seguir reaccionando con enojo a diferentes situaciones. Identificar las situaciones más comunes cuando reaccionas con enojo. Si pensamos un poquito, vamos a poder poner una lista de momentos y analizar las causas de mis reacciones. Puede ser más de lo que tengo aquí, pero uno es egoísmo. Enojarme porque las cosas no salen como deseo. Estoy frustrado porque las cosas no salieron como deseaba. Mis deseos son importantes. Si alguien no permite que lleven a cabo esto, se enoja. Otra posibilidad son prácticas desarrolladas desde la niñez por malos ejemplos y la falta de corrección de los padres. Un niño puede tener enojo. Las cosas no salen bien, está jugando con un compañero, con un hermano, una hermana. Puede enojarse. Hay que guiar al niño. Son reacciones, no digo fuera de normal, pero necesitamos guiar a los niños. Si no hay buenos ejemplos, si lo que ven son los padres con enojo todo el tiempo, que van a imitar lo que ven. Todavía estamos hablando de la naturaleza pecaminosa que existe en cada uno también. También es posible pensar que el enojo es contra la injusticia. El enojo mío es contra la injusticia. De hecho, es justo, porque va contra la injusticia. Y hay un enojo que es justo. Jesucristo, cuando vio los cambistas en el templo, cierta sección del templo, tenía enojo santo, celos por la gloria de su Padre. Pero no todo califica como injusticia. Cuando comenzamos a pensar que todo lo que sucede que no me satisface como algo injusto, ya tengo una excusa para el enojo. Ya me he convencido que no hay ningún problema. Es un enojo justo. Pero aún Pablo advierte de no dejar pasar la noche cuando se ponga el sol sobre el enojo. Aún en un enojo justificable, uno ve una situación de un abuso de un niño en diferentes formas de abusar. Uno puede tener un enojo por lo que se está viendo. Eso está bien. Pero muchas veces nuestros enojos no tienen que ver con injusticias, sino preferencias nuestras.
Toca buscar en las Escrituras pasajes relevantes para entender la perspectiva de Dios sobre el enojo y tomar paso para apropiar estas verdades en nuestra vida. Necesitamos conocer. Concluir que aunque el enojo sea común, no es bueno en la mayoría de los casos. Todo el mundo lo hace, no lo hace algo bueno. No podemos justificarlo, todo el mundo lo hace, yo lo hago. No, eso no es la excusa. Depender del Espíritu Santo para vencer el enojo y decidir formas de responder de una manera diferente que el enojo. El apóstol Pablo habla de palabra de gracia. No dejar salir de nuestra boca palabras corrompidas, sino de hablar con palabras que dan gracia al oyente. En vez de enojarnos, podemos responder de otra manera. Cuando estamos conscientes, cuando estamos orando preventivamente, por ejemplo en la mañana, cuando hemos identificado situaciones donde tengo más impulso hacia eso, comenzamos a prevenir, a prepararnos cómo responder de una manera diferente. Hay mucho trabajo que hacer para nuestra santificación, pero Dios nos ha dado provisiones, la presencia, la morada de su Espíritu y la capacidad por el Espíritu de hacer morir las obras de la carne. Oremos. Padre amado, te damos las gracias que tú nos acompañas en nuestro andar diario, en esta vida cristiana. Sabemos que tú deseas obrar profundamente en nuestros corazones, en nuestras mentes, con nuestras actitudes, nuestras emociones, para orientarnos. Háblanos específicamente a cada uno, de acuerdo a lo que tú deseas que hagamos en respuesta a esta porción pequeña de tus Escrituras. Nos has dado el poder por la presencia y la morada del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, que no estamos solos. Obra en nosotros. Guíenos a detectar lo que estorba la comunión contigo, la comunión con otros, para tomar las acciones debidas, para caminar conscientemente de las tentaciones, pero también de la victoria que tú nos has dado, y de comenzar a experimentar esta victoria vez tras vez tras vez, y saber que en este proceso te estamos glorificando. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,